Es of wisdom. interesante que It's Dios, interesting todo lo que that hizo God, en el all he pasado, did in the past ah, fue por palabra was de Él done mismo, by por word instrucciones. of his own words. Y a And veces buscamos sometimes las instrucciones we del hombre look en for lugar de man's las instructions instrucciones de instead of Dios. God's instructions. La razón es The porque reason muy is because pocos tiempos very nos damos cuenta few cuando Dios times do nos we está realize dirigiendo when God is directing us en ciertos asuntos. in certain areas. ¿Y sabía usted que Dios did está you know that interesado en lo God más is mínimo de interested usted? In the very En toda minimum, decisión, por más minimal pequeña que sea, that you Él have. In quiere every ser parte decision, de however ella. small it is, he wants to be a part of Él it. quiere que usted He confíe en wants you Él to trust in him en una manera que no se mueve in a way si in no which tiene you palabra won't de Él. move unless you have Y a esa word from palabra es him. palabra de ciencia o That word is a sabiduría. word of Dios nos knowledge and habla. wisdom. God speaks to Y mucha us. gente dice Dios And ya many no people habla, say pero Dios God está doesn't speak hablando todo anymore, el but tiempo. God is speaking all the time. Y Dios le hablaba And explícitamente a God would los hombres de speak Dios y explicitly a los to the hermanos men of God, y to the les daba brethren, instrucción. and would give them instructions. Él les enseñaba He would el teach them, futuro, lo que he would iba a show them the venir. future, what was Cuando to iba a haber come. hambre, Él les When there decía, would be hunger, he would prepárense, say, viene prepare hambre, yourselves because ah, famine viene is falta de coming. lluvia, viene sequía, There's going to be a viene drought. esto, viene el otro. This Siempre and los that. preparaba. He would always prepare them. Pero la But gente, the people, nosotros los humanos, we somos tardos humans, para oír are y slow muy to prontos para listen, hablar. but quick to speak. Y la Biblia dice que And the sea al Bible revés, says for it to be que the seamos opposite, tardos for para us to hablar be y slow to prontos speak para oír, para and escuchar. quick to listen. En una ocasión At Cristo one está time, hablando a Christ was Israel speaking to Israel, y parece que está and un it poco seems like fastidiado he was porque a en little lugar bit de frustrated decirles, because instead óiganme, of saying, Él les habla hear un me, poco más he's fuerte, speaking to them a óyeme. little bit stronger, saying, hear me, Oír flee. es el sonido, Oh, hearing is the óyeme sound. Hear es obedecer me el is sonido. obey. Y hay una diferencia muy And there's a grande big difference. entre los dos, porque a veces Because oímos, pero no sometimes we hear, obedecemos. but we don't obey. No registra como It doesn't palabra de Dios. register as a word of God. Es decir, por ejemplo, usted means, for puede venir a example, un servicio, You can escuchar come toda to la a service and enseñanza y listen to the salir whole lesson sin and ninguna leave palabra. without hearing any Sin word at ninguna all, dirección para without su any vida. direction for your life. Y puede vivir And you o can pasar live años or spend viviendo en esa years forma. living like Usted es that. fiel en venir, You're usted es faithful in fiel en coming, escuchar you're la faithful in palabra, hearing the word, pero no la recibe como but you don't palabra de receive it Dios directa as a a direct usted, word from God sino to que you. la recibimos como But we palabra receive que el it pastor with the dio, word o as que a el word that the hermano pastor gave, evangelista o or that the el que haya evangelist sido gave, or whoever el it invitado nos was dio esa palabra, gave. pero The guest no la gave us that word, consideramos but de we don't Dios. consider ¿Y it sabe to be por from qué? God. And you know Porque why? cuando nos gusta la palabra Because when we salemos like the hablando del word, we hombre, leave here talking about the no de man, Dios. not about God. Y allí sabemos a And quién that's how we know escuchamos. who we're listening to. No fue a Dios, fue al hombre. It wasn't God, it was Y the por eso man. el hombre That's se why levanta el man cuello muchas veces, He gets full of y se da el pride many paquete, times, ¿ve? and he takes the como credit que él es as if el he autor de is the aquello. author of what was Y given. la verdad es que somos solamente The truth mensajeros, is, we're just solamente estamos messengers. dando la We're palabra. just giving the Si word. Dios no la da, If God hermanos, doesn't yo give no the tengo word, nada que darle I a have usted. nothing to give you. Nada. Nothing. Pero es Dios el que But habla God's por the one medio who de speaks del portavoz, ¿verdad? Que somos the nosotros, speakers, which portavoces. are us. Así de que So, necesitamos We empezar a need considerar to start que to cuando oímos consider palabra es that when directa we de hear a Dios. word that it's directly Puede from ser, God. sale It de la could boca de un be that hombre, it pero comes from es a guiada man's por Dios mouth, but it is para guided usted. by God for you. Y le voy a enseñar otra And cosa, I'm going to show you que something entre else. todos los que estamos That aquí, amongst all of us who are entre 30 here, a 45 minutos in o una about hora 30, o 2 45 horas, lo minutes, que an tarde hour, el 2 pastor hours, para however darle long it takes palabra, the pastor to give the ojalá que word. son 30 minutos, Hopefully pero it's 30 minutes. de todas esas But palabras out de of all 30 the minutos, words, cada quien in va a 30 agarrar una minutes, parte. each person's going Dios to get a tiene part una of it. parte para cada God uno has de a ustedes. part for each one of you. No es todo el mensaje, le It's not the llamamos whole eso message. We call palabra that reima. a raiment word. No sé en español I como don't know reima, in rama. Spanish. A raiment. Rema
Rema. a raiment Ok, word, palabra rema. a raiment Ah, word, que es directa. which is direct. Dios a propósito God purposely abrió sus oídos para que opened usted your escuchara ears esa so palabra that you y la could hear that recibiera, word y es como and una receive it. instrucción It's de like Dios para usted. instructions from God Esa for es you. palabra de sabiduría. That's the word of Usted lo entendió, wisdom. todo lo You demás no lo understood entendió, pero esa palabra sí la you didn't entendió. understand Ahora, everything, but ¿qué you va a did hacer con understand ella? that word. Es la Now, what otra are you going to do pregunta. with ¿Qué va a that? hacer con esa Is palabra the que usted question, what will you entendió? do with that Porque word? Dios la dirigió Because God directamente para directed it usted, para directly to beneficio you suyo, for your benefit, para beneficio de los for the hermanos, benefit para of the brethren, beneficio for de the los demás, de benefit su of the familia, others, de for sus your family, vecinos, de donde your usted neighbors, vaya. wherever you go. Porque no es solamente Because it's not dirigida a just nosotros directed individualmente, sino es to que es us para nosotros, individually, para que la but it's llevemos for us so that we más can adelante, take it further, para que el Evangelio so that avance, the gospel para may que el advance, reino so de that the Dios kingdom of avance, God advances, que es el which propósito de is Dios the purpose of ah, God. con todos with- nosotros. for all of Yo le us. dije el And domingo I pasado, told yo creo you que fue el last domingo, Sunday, I que think it was Dios last Sunday, tenía un where I told you propósito that para God cada had uno de a nosotros. purpose for each of us. Y el propósito de And Dios God's no es purpose solamente isn't para just bendecirnos to bless o para us hacernos or sabios, to make us sino para que wise, nosotros llevemos but so that we el mensaje may más take adelante. the message. Pero entre tanto nosotros estamos But trabajando meanwhile, haciendo la voluntad de we're Dios working, para doing que God's will, para que el evangelio se so that the avance, gospel may para que el advance, reino so de that Dios the kingdom of avance. God may advance. Y yo no sé ustedes, pero I yo don't know estoy about you, completamente but I am satisfecho, completely dándole satisfied, gracias a Dios por lo thanking que Él está God for haciendo. what He is doing. Y yo creo que usted And I también, think that you, porque dice, you yo soy too, parte because you de lo say, que Dios está I'm a haciendo part of en what God is México, o doing in Mexico, en Venezuela, o in en Venezuela, donde sea or donde mandamos wherever it ayuda. is that we send help. Gloria a Dios por ello. Praise God for Así de that. que, pero So, Dios nos habla. but God speaks to Y Dios us, nos da and instrucción. God gives us instructions, okay? Solo que la So, intención the que yo intention siento that I de Dios feel para from darnos God este to tiempo, give en us este this tiempo, time, esta during palabra, es this para time, que this nosotros word, empecemos a is so that we escuchar can su start voz to hear His voice y a movernos and move en lo que escuchamos, in what we en lo que hear, Dios nos in habla. what God is saying Vamos a to orar. us. So let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, le in damos gracias, Jesus' Señor, name, por we ese thank you, tiempo, Lord, for this time. pidiéndole, Padre, que usted Asking you, dirija Father, toda that you palabra direct que sale every de mi word that boca, comes from my Señor, mouth, Lord. pidiéndole, Padre Asking you, Santo, Father que God, usted, Señor, that you, Lord, unja may mis labios para anoint my hablar su lips to palabra, speak your Señor, word. que toda palabra That que every sale de word mi that boca comes sea from my mouth dirigida may por be usted, directed por by you, Espíritu Santo. your Holy Unja Spirit. nuestros oídos para Anoint oír, our ears Señor, to hear, Lord. y que cada And that palabra every rema word, que every venga rhema word a cada which uno de comes to nosotros, each of us, Señor, Lord, la agarremos, we may take la hold of it atesoremos and y treasure corramos it con ella, and run Señor, with it, Lord, para que tenga so efecto that it may have en el effect reino de Dios. in the Todo kingdom of para God, honra y all gloria suya en el for nombre de your honor and Cristo. glory in Amén. Jesus' name. Amen. Ok. Dios revela su God propósito y reveals His plan purpose para and el plan for the futuro future a través de la through the palabra de word of sabiduría. wisdom. Ok. Los textos bíblicos que usted The puede leer biblical en su text casa that you son can Hechos read 11, at home are 28 Acts al 11, 30 28 to 30, y Acts 21 11, del 28 to 10 30, y and 11. Acts 21, 10 Si and usted los quiere 11. leer, If you want to apúntelos read y it, write léalos it en down su and you casa. can read it at home. A veces lo que llamamos profecía Sometimes what no we es call el prophecy simple is don not de the simple profecía gift de of ninguna manera, prophecy at all. sino lo que es dado tiene If un what is elemento spoken de forth revelación has an en él. element of revelation to it, En realidad, it is una palabra actually de a ciencia. word of No knowledge. hay revelación en There el is simple no don de revelation in the profecía. simple gift De of acuerdo prophecy. con 1 According to Corintios 1 Corinthians 14:3, el 14:3, don de the profecía gift of prophecy habla a los hombres. speaketh unto men. Fíjese bien, cada vez que hay See, un don every de time there's a profecía gift o of una palabra de prophecy or a word profecía, of prophecy, esa habla a los it hombres speaks unto para men to edificación, edification and exhortación exhortation y consolación. and comfort. ¿Ok? Si la palabra If the de word profecía of tiene prophecy otros has puntos, no other es de points, Dios. ¿Ok? it's not La palabra de from God. profecía es The word solamente of para prophecy is edificación, only to exhortación y edify, to consolación. exhort, and to Ok. comfort. Si una persona If a es person usada is solamente used en el simple don only de in the simple profecía, gift of si no prophecy, tiene if he manifestaciones does de not los otros have dones en su manifestations of the other ministerio, gifts in his entonces ministry, sus profecías then his tratarán prophecies solo con will deal edificación, only with exhortación y edification, consolación. exhortation, and comfort. ¿Ok?
Los profetas del Antiguo The Old Testament Testamento, por otra prophets, on the parte, other hand, tenían que tener los had to dones del have the Espíritu gifts of the Santo Holy Spirit en in operación en sus operation in vidas. their Y no lives, es diferente and hoy, it's no hermano. different today. Tenemos que tener We la have to operación have del Espíritu Santo the en nuestras operation of vidas the para Holy poder Spirit in our lives so funcionar that y so that caminar He may en el function propósito de and we may Dios. work in De otra God's manera nos vamos a purpose. desviar. Otherwise, we'll Tenemos stray. un enemigo We que es have an enemy mentiroso, él who's vino a a liar. matar, He robar came y to kill, to destruir. steal, and to Y él destroy. nos va a And he dirigir en otra will direct manera, en us otra forma. in another way. Tenemos que ser dirigidos We por have el to be Espíritu directed Santo y by no the Holy salir de ahí. Spirit and not get out Ok. of there. Para poder permanecer en el In oficio order del for them to profeta, stand in the porque office of the hacían prophet, because they predicciones made en predictions cuanto al futuro. concerning the future. Y como hemos And as visto, we have el seen, simple don de The profecía simple no gift tiene of prophecy predicción has no en él. prediction in Por it. tanto, las predicciones de los the prophet's profetas, predictions, aunque venían a través de even though they profecía, came through eran en prophecy, realidad palabras were de actually sabiduría. words Por of ejemplo, wisdom. For example, viajamos en un we ride automóvil, in an pero no automobile, somos un but we are automóvil. not an Del automobile. mismo modo, In a the veces same una way, palabra de sometimes a sabiduría word es of wisdom transmitida is por la conveyed by profecía, prophecy, pero en realidad no es it una really profecía, isn't es una prophecy. palabra It de is a word sabiduría. of wisdom. Okay, la palabra de sabiduría puede Word of venir de wisdom muchas may come formas. in many forms. La palabra de A sabiduría, word of como la wisdom, palabra de like the word ciencia, of knowledge, puede ser dada por may be una given voz by an audible, audible voice, una visión a o vision, un sueño. or a dream. También puede venir It a also través may del come don through the vocal vocal de gift of profecía prophecy o a través de lenguas through e tongues interpretación. and interpretation. En el Antiguo Testamento, In the José Old recibió Testament, una Joseph palabra de received a sabiduría word a of través de wisdom un through a sueño que dream, reveló el which plan revealed y el God's plan propósito and purpose de Dios para for el the future. futuro. Es más, Dios le dio este What's more, sueño dos God veces. gave him this dream twice. Moisés recibió la Moses revelación de la received the ley en revelation una of the voz law audible in como an Dios audible se la voice dio as a él. God gave it to him. Esta ley This concernía law el propósito de concerned Dios God's para con purpose for Israel. Israel. Por tanto, tenía Therefore, que ser la it had palabra to de be the word sabiduría of la que wisdom fue which was ejercitada. exercised. Esto también es verdad This is en los also true profetas of the del Antiguo prophets Testamento, quienes of the Old profetizaban Covenant, who muchas cosas prophesied concernientes Many al things futuro de concerning Israel. Israel's future. El nuevo The pacto, new el covenant, Mesías venidero the coming e Messiah, incluso and even acontecimientos events yet aún to be no fulfilled, consumados, lo they transmitían conveyed it a través through prophecy. de profecía, But it was actually pero era en realidad una palabra de word of wisdom sabiduría lo que they recibían de Dios. received. Profetizaba o daba palabra de sabiduría de cosas que iban a They were suceder. given a word of prophecy Años, of things that were going to 400 happen años. 400 years ¿Qué le parece? Y la before. forma en que usted sabe And the que la way that you palabra, la know Biblia es la That the palabra de Bible Dios, is the word of no, God. no es porque It's nosotros la not afirmamos because o porque we nosotros affirm it or hemos because recibido revelación, sí lo received hemos recibido, revelation, pero la prueba but the para el proof inconverso, cuando le preguntan, for ¿y tú the cómo sabes que non-believer, esa Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo sabes? Porque they say, esta how do you Biblia know this habla word de is cosas of God? 400 Well, años, this miles book de años talks about antes que things suceden. that happened Y las thousands cosas of que years estamos prior viendo to them hoy están happening. en este libro. Las cosas que vamos a ver en el The futuro things we're están en going este to see libro. in the future are in Por this letra book. por letra está Letter by letter, cumpliéndose lo que está en este These libro. ¿Quién puede hacer the eso things si in no this book solamente Dios, are happening. hermano? Who can do that but God? Y si eso no prueba And al if inconverso that o al ateo, al que give sea, proof que to the es la palabra de non-believer Dios, that no le va a this is the word convencer of nada. God, nothing will. Porque no puede negar Because lo they que esta can't palabra Deny dice, lo what que esta this word palabra says, what contiene. this word contains. Porque habla del Because futuro, it no talks habla about the del future. It hoy, doesn't talk about sino de el mañana. today, but Toda it talks la about Biblia tomorrow. The whole está hecha Bible para el is- futuro. is made Todo está en el for the futuro. Usted future. quiere Everything's saber in lo the que, future. lo You que, wanna lo que know está what- para venir a what's esta, about to a esta come nación o a este to this mundo. nation or to Empiece a this leer world. Apocalipsis Start to read Revelation y quédese en el capítulo 13 si and quiere. stay in chapter 13 if you want. Pero va a venir, But it'll va a come. venir, It's coming porque ahí está. because there it is. Ok. Okay. A través del Antiguo Throughout the Testamento, Old al Testament, profetizar los as the prophets profetas, would prophesy, la palabra de the sabiduría word y la of wisdom palabra de and the word ciencia of knowledge fluían would flow juntamente. together. En el Nuevo Testamento vemos lo Testament, we mismo see the en same operación, thing en in Hechos operation. 11, 28, Acts 11, 28, 29 y 30. 29 and Y 30. levantándose uno And de there ellos, stood up one of llamado them Agabo, named Agabus,
daba a entender And por el signified Espíritu by que the vendría Spirit una that there gran should be a hambre great en dearth toda la throughout tierra all the world, habitada, la cual which came to sucedió en pass in the tiempo de days Claudio. of Claudius Caesar. Okay. Entonces los Then discípulos, the cada uno disciples, every conforme man a lo que according to tenía, his ability, determinaron determined to enviar send relief socorro a los unto hermanos que brethren habitaban en which Judea, dwelt in Judea, lo cual en which also efecto they did, hicieron and sent enviándolo it to a the los elders ancianos por by mano de the hands Bernabé of y de Barnabas Saulo. and Saul. Agabo Agabus profetizó que prophesied vendría sequía that a y la drought was gente le coming, creyó and the porque people era un believed him hombre because he was a íntegro man of que integrity tenía un ministerio who had a comprobado. proven ministry. No podemos We creer can't todo lo believe que dice everything that cualquiera. everyone says. ¿Ok? No todo el que Not profetiza everyone es who de Dios, prophesies is of God, porque Dios tiene falsos because God profetas también. has, because there So, are no, false no, prophets no, of no se base God too, por so la don't go profecía. by the Cuando es de prophecy. Dios, hermanos, When it's siempre hay of God, confirmación. there's always No una vez, confirmation. dos Not veces, once, tres veces. Dios sigue but twice confirmando or three hasta times. que God usted está keeps convencido que es Dios. prophesying to you Así es como until you're usted sabe convinced that que it's esa God. That's how profecía you es de know Dios. that that prophecy comes from God. No es cuando usted la It's escucha not when you solamente hear de it una persona, porque just from one Dios, person, because Dios nos da God gives pruebas us para proof enseñarnos que es to Él. show us that Yeah. it's Him. Okay. Dios no quiere que nosotros God nos doesn't muevamos want us to a lo move ciego, ¿verdad? blindly Y a fracasar. and fail. Okay. Yo he conocido Okay. muchos I've hermanos met que han many brothers fracasado and sisters porque who han have oído failed because palabra they've que les heard gustó, a en word that they realidad les liked. gustó la palabra They que les really dieron liked the word y they se were given, movieron en ella and y they moved in fracasaron it, and they failed porque no esperaron because they confirmación y didn't wait Dios for siempre confirmation, da and God always confirmación. gives Okay. confirmation. Debemos tener We discernimiento. must have some Esa es otra discernment. cosa. That's El something else. discernimiento le va a Discernment enseñar will show you si es de Dios o if no es it's de of Dios. God or not. Pero la confirmación le But va the a confirmation reafirmar si es de will Dios o no es de affirm Dios. if Okay, it's so, of God ahí or not. tenemos So there we el have discernimiento, espíritu de the discernimiento spiritual para poder discernment juzgar las to be cosas able de to acuerdo judge con la things palabra de Dios. according to the word Pero of cuando God. Agabo But profetizó when acerca Agabus de la prophesied sequía, about the la drought, gente the people inmediatamente immediately empezó a began to prepararse prepare to send para relief enviar to the socorro a victims las víctimas de la drought. sequía. Nuevamente We leemos again read acerca of del the prophet profeta Agabo Agabus que en el capítulo the 21 de 21st los chapter Hechos, of Pablo Acts. y su compañía, Paul and his incluyendo company, a Lucas, including Luke, el escritor the del libro de writer los of the book of Hechos, Acts, estaba en la casa were de at Felipe. Philip's house. Hechos 21, 10 y Acts 11. 21, 10 Y and 11. permaneciendo nosotros allí And as we algunos días, tarried there many days, there came down from diciendo, Judea a certain prophet, descendió de Judá named un profeta Agabus, llamado Agabo, quien and when viniendo he a was come vernos unto tomó el us, cinto he de took Pablo Paul's girdle y atándose and los bound pies y las his own manos, dijo, hands esto and dice el feet, Espíritu and said, Santo, Thus saith the Holy así Ghost, atarán los so judíos shall the en Jews at Jerusalén al Jerusalem varón de quien bind the es man este that cinto, owneth this y le girdle, entregaron, and shall deliver le him entregarán en into manos the de los hands gentiles. of the Gentiles. Profecía. Pablo Prophecy. ya sabía. Paul already knew. Es más, Pablo ya sabía more, cuando lo iban a matar. Paul knew when they were going to kill Él se him. preparó, He él prepared anunció himself. su He muerte announced propia. his own death. Dijo, yo ya He estoy said, para I'm retirar. ready to go. Dios les dejaba saber And God let que ya them se iba a knew llegar el that tiempo. their time was coming. Muchas veces And hemos many times preguntado, we have ¿cómo asked Dios ourselves, usó a esos hombres how en did tal God use manera, tan those men fuerte, tan in such a strong, poderosamente? powerful Hacían way? cosas tan, They did tan things that were milagros tan so grandes. miraculous, so great. Pues fíjese, en los hombres, Well, just notice yo these siempre men that que oigo a alguien hablar whenever I así, hear como yo somebody speak quisiera, like this, así oh, I como would Pablo, like como to, yo just as quisiera, así Paul, como I would Elías. like to, ¿De like veras? Elijah. Oh, really? Déjame decirte cómo Elías Let me llegó tell allí. you how they A made ver it si to todavía these quieres points, and let's seguir. see if you No, still want to. por eso ahora no That's vemos why lo que now veíamos we en don't aquellos see tiempos, what we ¿verdad? used to Porque no see hay then, sacrificio, because no hay there's no gente que están sacrifice. There's dispuestos no a people morir, who are willing to die. pero te van a matar. But Está bien, they'll kill you. Okay, that's yo estoy fine. listo para I'm morir. ready to die. Wow. Wow. Nota que algo fue revelado. Notice Cuando that llega something was revealed. cualquier When revelación, any es revelation siempre una comes, palabra it de is always sabiduría, a una word palabra of de wisdom, ciencia o a word discernimiento of de knowledge espíritus, or porque discerning of estos son spirits, because these los
únicos are the tres only dones three de gifts revelación. of No revelation. otros No others are son listed mencionados en la in the Biblia. La Bible. The revelación revelation con respecto a concerning Pablo Paul no era una palabra de was not a word ciencia, of ya que knowledge because trataba it dealt con el futuro. with the Ciencia future. o conocimiento Knowledge circunda hechos encompasses pasados past y and present presentes facts y acontecimientos and events given to us que nos son dados a through través the del Holy Espíritu Spirit Santo de of Dios. God. Una palabra de A word sabiduría of es wisdom revelación is del futuro revelation of the que future nos given es to us dada a través del through the Espíritu Holy Santo. Spirit. Dios en su God, in sabiduría His divine divina, wisdom, lo sabe knows todo all acerca about del the futuro. future. Luego Lucas dijo, Then Luke said, al oír esto, and when we heard these le things, rogamos nosotros a both los de we aquel lugar and they of que that no place subiese a Jerusalén. besought him not to go Entonces up to Pablo Jerusalem. respondió, Then Paul answered, ¿qué hacéis llorando y what mean ye to quebrantándome weep el and to break corazón? my heart? Porque yo For estoy I am dispuesto no ready solo a ser not atado, to be bound mas only, aún a but morir also to en die at Jerusalén por el Jerusalem nombre del for the Señor name Jesús. of the Lord Ahí está. Jesus. And there it Ah. is. Después Lucas dijo, After that, y como no Luke le said, pudimos and when he would persuadir, not be persuaded, desistimos we diciendo, ceased, saying, hágase la voluntad del the will Señor. of the Lord be done. Esta será una revelación de This la was a voluntad de Dios, la revelation cual iba of the a will of suceder God, en which el was to futuro. come to Por pass in the tanto, future. Therefore, era una palabra de it was a word sabiduría of wisdom, y llegó a and it suceder, came to así pass. como le dijeron. just as they Okay. said. La palabra de Word sabiduría of puede wisdom ser can be condicional. conditional. Hay algunas There are ocasiones some en el Antiguo instances in the Testamento Old donde el Testament profeta recibió when una the palabra prophet de Dios que no received a vino a word from suceder. God which did not Algunas come to cosas pass. son Some condicionales. things are En conditional. el caso del rey In the Ezequías, case of King Dios le Hezekiah, dijo a God Isaías told que le Isaiah diera to una give him a palabra de word of sabiduría wisdom concerniente al concerning the futuro. future. Al plan The y al plan and propósito de purpose of Dios God bajo las under the condiciones present presentes, conditions. Isaías le dijo a Isaiah Ezequías, told Hezekiah, ordena tu casa, set thine segunda de house in Reyes order. 2 21, Kings 20, verse ordena tu 1. casa porque Set thine morirás house in order, y no for thou vivirás. shalt die and not live. Wow. Isaías entregó el Isaiah mensaje delivered the y empezó a message and salir del started to palacio. leave the palace. Ezequías volvió su Hezekiah turned rostro a la his face pared, to the wall, se arrepintió de su repented iniquidad, of his wrongdoings, lloró cried, y oró a and Dios prayed to God, y le recordó and que había reminded him caminado con that he Dios had y walked había with God guardado sus and had kept mandamientos his en commandments tiempos in pasados. times past. La palabra del Señor The vino word a of the Lord Isaías came to incluso Isaiah before antes he que even got saliese out hasta of la the mitad del courtyard, patio, instructing instruyéndole him a que to go back volviese y and le give diera a Hezekiah Ezequías another otra word of palabra wisdom. de sabiduría. Era una palabra It de was a word sabiduría of wisdom porque because it concernía concerned al the futuro. future. Dile que Tell him I'm going to añadiré give a him sus días 15 more 15 years, God años, said. dijo Dios. Dios también God habló also al spoke to the profeta prophet Jonás Jonah y le dio una gave him a palabra de word of sabiduría, wisdom que that Nínive iba a ser was going to destruida. be destroyed. Era una palabra de It was a word sabiduría of porque wisdom concernía because el it plan y el concerned the plan propósito and de Dios purpose para el of futuro. God for the future. A Jonás no le Jonah importaba didn't si care Nínive if era Nineveh destruida o was no. destroyed or not. Él no quería He ir didn't want a to go warn the prevenir enemies a los of enemigos de Israel. Israel. Dios trató con él, God sin dealt with embargo, him, however, hasta que fue until he obediente was a ir obedient to y go predicar and a la preach to the gente de people of Nínive, Nineveh, avisándoles del warning juicio them venidero of impending judgment inminente if si no they se didn't volvían a turn Dios. to God. Se arrepintieron They y el repented, juicio no cayó and sobre judgment ellos didn't en fall aquella on them generación, in that generation, aunque eventualmente although it came cayó. eventually. La palabra de Word sabiduría of usada wisdom para used apartar to a set aquellos apart con those un for ministerio special especial. ministry. El don de la palabra The de gift of the sabiduría word es of también wisdom is usado also para used revelar to el reveal plan de God's Dios a plan aquellos que Él to those he quiere wants to usar en el use ministerio. in ministering. Vimos un ejemplo de We esto saw an en example nuestra of this última in our lección. last lesson. Dios envió a God Ananías a sent orar por Ananias to Saulo pray for diciéndole, Saul, telling him, instrumento he escogido is me a es este, chosen vessel para unto llevar me mi to nombre bear en my name presencia de before los the gentiles y Gentiles de reyes y and de los kings hijos de and the children of Israel. Israel. Hechos Acts 9, 9, del 1 al 5, 15. o 15, quiere decir.
La palabra de sabiduría Word of usada wisdom para used to asegurar assure de la of protección de God's Dios. protection. La palabra de The sabiduría word of también es wisdom is dada para also given asegurar to de assure la of coming liberación deliverance venidera de in a time en of un calamity. tiempo de calamidad. Cuando Pablo When estaba Paul a was aboard bordo a de ship un barco en en route to ruta a Rome Roma para to appeal his aparecer case to delante de Caesar, César, una a violent tormenta storm violenta se arose. levantó. Pablo había recibido Paul una palabra de sabiduría para sus had a word of compañeros wisdom for his pasajeros fellow incluso passengers even antes before que they partieran. set sail. Él había dicho, He had said, veo que la I navegación perceive va a ser that con this perjuicio voyage will y be mucha with hurt pérdida. and much Hechos damage. Acts 27:10. 27:10. Pero como el But viento because del the sur south wind sopla was blowing softly, suavemente, no hicieron they caso de la disregarded Paul's advertencia de warning Pablo and y set zarparon. sail. Si hubieran escuchado a If they had Pablo, listened no to Paul, habrían perdido la then nave they would y not have todo su lost their ship cargamento. and all their merchandise. Por no hacer caso a su Failing to heed his advertencia, warning, sin embargo, however, tuvieron que they had to echarlo throw todo al mar. everything overboard. Finalmente, toda Finally, la all esperanza hope estaba was gone. perdida. Pero en medio de But tal in the midst calamidad, of such Pablo calamity, avanzó. Paul stepped forth. Él había oído del He had cielo. heard from heaven. Pablo dijo, Paul said, porque esta there noche stood by me ha this estado night conmigo el ángel de the Dios, angel of God, de quien soy y whose a I quien am sirvo, and whom diciendo I Pablo, serve, no saying, Fear not, temas. Paul. Dios te ha God concedido hath given todos thee los que navegan all contigo. them Hechos that sail with 27, thee. Acts 23 y 27, 24. 23, and 24. Qué bonito, ¿verdad? Que It's Dios so wonderful that se encarga de God hablar, takes dar care ánimo of speaking and a giving los encouragement hombres de Dios to the men of God para enseñarles. to teach Si them. usted puede And leer if you can la read historia de Abraham, the story de of Moisés, Abraham and Moses de and Job, de and Jacob, Job de and José, de Jacob and todos estos Joseph, hombres, Dios all les, these men les hablaba that God de spoke antemano. to, Dios les daba sueños, that les he daba would give them visiones, dreams and les visions. hablaba, confirmaba. He would speak to them and confirm. Gedeón, ¿se acuerda Gedeón? Gideon, do you remember Gedeón le Gideon? pidió confirmación a Dios Gideon que asked for 3 confirmation from God 3 times, y Dios lo hizo. and God did it. Parece que It seems digo, like Dios se hubiera cansado de haber you dicho, think "Oye, God would have gotten tired si of no it, me crees, no me creas. and God Ya would no have te said, voy- okay, no, if you don't pero believe no. me, then don't believe Yo- me. yo- I yo won't te voy a bother you asegurar anymore. que yo But estoy no, he contigo, said, I'm going to yo show te you voy a that I'm ayudar. with you, that I'm going to help Y you. le dio la And he confirmación que gave quería. the confirmation So, that he wanted. Dios, hermanos, So God, a veces nosotros pensamos sometimes que we Dios think es that de la manera en que nosotros pensamos, God's pero the way Dios that es we muy think he is, diferente. but El God amor is de very Dios es different. The tan love of grande. God is so great. La misericordia de Él es His tan fuerte y mercy tan is so poderosa strong, so que no la powerful, podemos that comprender we can't nosotros. comprehend it. Cuando nosotros pensamos When we think que quizás that Él perhaps ¿verdad? Muchas veces le He- sacamos vuelta como hablamos we con try Dios. to get ¿Sabía around usted? the way we talk to God. No le queremos dejar We saber don't que want to let estamos him know desanimados. Él that ya we're sabe. discouraged, but he already knows. No le queremos dejar saber que somos cobardes. We Él don't ya want to let him sabe. know that we're cowards, but he already knows. La nave se hundirá y será perdida. Escuchar lo que os estoy diciendo, porque tendréis que quedaros en la nave. Estaban a punto de dejarla, pero todos se quedaron y ningún hombre fue perdido. Y a Dios le habló y le dijo, no hay por qué se asusten For you ustedes, to no be tengan afraid. miedo, yo voy a salvarles la vida. Quédense todos en la nave, porque yo voy a salvar la nave. Aleluya, gloria a Dios. Cuán extremadamente necesitamos tales manifestaciones sobrenaturales hoy en día en la iglesia, hermano, en nuestras vidas diarias. Nos evitaríamos de tantos errores, de tantas fallas, si supiéramos de antemano. Por eso yo siempre le digo, cuando usted va a hacer una decisión, consulte con Dios, God, no con el not with pastor, the no con pastor, el not hermano, with the no con- brother, not with nosotros qué sabemos, what do hermanos, we comparados know a Dios. ¿Qué compared to sabemos God? What do nosotros? we know? ¿Qué le podemos decir? What can we say? Dios. No, it's God. Y yo he aprendido algo. And I've learned something.
Dios me enseñó desde God que showed me me salvó. from the time He saved me. Me quitó toda He la took ayuda away del hombre. all of Nunca he man's tenido help from ayuda me. del I've hombre. never had Créamelo man's que help. Believe nunca he me, tenido ayuda I've del never hombre. had man's help En esa forma in that en way, que in estoy which, hablando and I'm de talking los about hombres, the autoridades mías. men, my authorities. Nunca, Never, nunca. never. Pero ¿sabe qué me enseñó? But you know what He taught me? Confiar. What He showed me to trust in Him. ¿Para qué le voy a hablar What am I going a este? ¿O ¿Para to qué le talk voy a to this hablar al person otro for, si or puedo that hablar person, con if mi I can Dios? speak with my God? Y Él me va a dar And instrucción. He's going Él to me give va me a decir instructions. cómo. He's going to tell me how. No que Dios no pone autoridad sobre nosotros y respetamos las autoridades que Él pone sobre nosotros, pero cuando queremos dirección para saber que estamos en la No, voluntad de we're Dios, in God's ¿a quién will. mejor preguntarle Who better to ask que al que manda? than the one who's in Aleluya. charge? Él nos va a dar He instrucción. will give us Y, instruction. y siempre, And fíjese bien, cuando es de Dios, when it's of siempre va a God, estar de acuerdo con It'll always be la in autoridad agreement que with Dios ha the puesto authority that God sobre has nosotros. put Siempre over va us. a caminar todo It'll always en la misma dirección. walk in the Nunca same vamos a tener direction. contrariedad. We'll never have any Es contradictions. como Dios nunca va a darle una Just palabra like que está en God will never contra give de you la a word Biblia. that's against the Bible. Siempre usted puede You will saber que es always de Dios be cuando able está to de know it's of acuerdo con God la palabra de when Dios. it's in agreement with Porque the word of nunca se God, va a contradecir because He never Él goes against mismo, ¿ok? Himself. Dice, gracias a It says, Dios, thank God nosotros podemos we oír can y and oímos do del hear cielo from heaven a través de la through the manifestación de manifestation los of dones the del gifts Espíritu. of the Spirit. Texto para Memory memorizar, text. porque a este For to es dada one por el is Espíritu given palabra by de the Spirit sabiduría. the word of wisdom. 1 1 Corinthians 12, 8. 1 Corintios 1 12, 8. Corinthians Porque a 12:8. este es For dada to por el one is Espíritu given palabra by the Spirit de the word sabiduría. of wisdom. Y este es usted And y yo. this one is Dios nos you da and me. palabra God gives de us the sabiduría. word of Dios wisdom. nos habla God speaks to para que no us caminemos so como that ciegos, we don't walk blindly, para que no hagamos errores, so that we don't make para que mistakes, todo nos salga bien. so that everything may go well for Y us. cómo necesitamos dirección en And nuestras vidas. how we need Cómo necesitamos, direction in cómo our hacemos lives. errores por no tener la dirección de Dios o por We no make mistakes by considerar not having a God's Dios direction or not en todo lo que consulting hacemos. with God in everything that we do. Acuérdese, Remember, pídale permiso a Dios, ask permission from God. que es el que manda, He's the one who's in charge. es el es el He's the dueño de one nosotros. He's our owner. Pregúntele a Él Ask Him para todo. for everything. Cuando estamos When creciendo we como are growing niños. up as children, Pero es bueno But incluir a it's good Dios to include en God todo lo que in hacemos. everything that we do, Por menos que sea, por however más small it may be. pequeño que sea, la decisión que usted va a The hacer es decision mejor that you're going to tener make, el it's acuerdo best de to Dios, have estar God seguros be in que Dios agreement, está de acuerdo be con sure lo que that God's estamos in agreement haciendo, with what we're que doing, hacerlo y que nos salga instead mal. of doing it and things go Amén. badly for us. Amen. Vamos a orar, Let's Padre. pray.